La prueba del destino. Faltaba tan poco, tan poco. ¿Cuánto habían soñado y proyectado ese viaje? Por fin iban a conocer Europa, o algo de Europa al menos. ¿Cuánto hacía que lo venían hablando, preparando y organizando? Y ya casi estaba, ya llegaba el momento tan esperado. Esos últimos días se hacían interminables y excitantes. Lo más grueso e importante ya estaba listo, pero siempre quedaban detalles que a veces, sobre todo a Gerardo, quien cargaba casi exclusivamente con la responsabilidad de la gestión, lo angustiaban y hacían entrar en un estado casi histérico, normalmente desconocido en él. Elena no era que se desentendía, pero por una cuestión de personalidad, además de la ejecutividad requerida, confiaba en su marido y lo dejaba hacer y deshacer. Aunque participaba activamente en los preparativos y más que nada en los sueños y expectativas, cuando durante las noches previas y ya más relajados soñaban juntos imaginándose las maravillas por conocer. Ella no había querido ver nada previamente, ni fotos ni folletos, quería que todo fuese sorpresa. Gerardo, en cambio, recopilaba información detallada de cada lugar a visitar y no dejaba nada librado al azar. Una de esas noches, durante esas charlas anticipadas sobre el destino que les aguardaba, Elena propuso: «Mañana voy a ir a verlo a Javier. ¿Por qué no me acompañás?» Javier era un especialista en tarot, a quien Elena visitaba asidua y periódicamente desde hacía ya bastante tiempo, recomendada por su cuñada y en realidad por todas sus amigas que eran clientas del susodicho. Gerardo siempre había esquivado diplomática y elegantemente las múltiples invitaciones recibidas en los últimos años. Era bastante escéptico sobre esos temas, y si bien permitía que su mujer acudiese si era su deseo y satisfacción, nunca había estado del todo de acuerdo. Suponía y concluía, a partir de conversaciones con amigos, de lectura de casos mediáticamente expuestos, porque en realidad nunca había participado de nada por el estilo, que había cierto grado de farsa y mentira, y mucho de manipulación a través de la sugestión, por medio de personas o personajes con habilidades para sonsacar datos y referencias que después usaban capciosamente, siempre con un interés material y económico subyacente y no tan oculto, desde el momento que existían tarifas y evaluaciones según los diferentes trabajitos. Y eso lo hacía desconfiar de la autodenominada ciencia y sus mentores, aun cuando era consciente de una cierta injusticia de su parte por no informarse debidamente y quizás meter a todos en la misma bolsa, como suele decirse. De todas maneras, no creía que por más que así fuese, este tipo le hacía algún daño psicológico a Elena, ni tampoco material importante, aunque se mantenía alerta ante cualquier síntoma o atisbo de obsesión o manía, o influencia negativa a que pudieran someterla. Hasta ese punto lo había considerado inofensivo, casi un pasatiempo. «¿Otra vez al manochanta?», la chicaneó. «No te rías», se atajó ella. «No sabe las cosas que dice, que te advierte, es un capo el pibe, en serio te lo digo». «¿No ves que te saca la guita, salame?», insistió Gerardo ya algo fastidiado. «Bah, tampoco es tanto, y a mí me hace bien», le retrucó e insistió. «Dale, vamos. El tipo es bueno, no es un chanta». «Si sabes que no la voy con eso, ¿por qué insistí? Y justo quejamos que estamos con todo el quilombo del viaje», se quejó él. «Por eso, justamente, para ver qué nos dice del viaje», argumentó Elena. «¿Y qué te va a decir? ¿Que se te va a caer el avión? ¿Que va a haber un terremoto? ¿Y entonces qué hacemos? ¿No vamos?», le planteó con sorna. «Tampoco hay que ser tan negativo. Vos estás hablando de desgracias y tragedias», atajó ella. «El tipo es buena onda, y no sé, por ahí te puedo decir que nos cuidemos de tal o cual cosa. Además, nunca es tan específico. Él da generalidades, tendencias», explicó. «No es específico porque no puede. Es un chantún, no un adivino. Si no, estaría lleno de guita. Acertaría todos los días a la quiniela», sostuvo Gerardo. «No seas tan cerrado, te digo que el pibe es buena onda, te pinta estados de ánimo, probabilidades, dónde puede haber negatividades, qué sé yo. A mí me hace bien, dale papi, acompáñame», le pidió. ¿Y si te tirara mala onda, vos no vas más? Pierde clientela, ¿o no?, seguía retrucándole Gerardo. «Dale, ¿qué te cuesta, papi? Es un rato, ¿y qué te puede hacer?
Además, por ahí te da algún dato útil, lugares. Toda ayuda viene bien, o no es lo que siempre decís, dejó flotando la frase. Pero justo con el montón de cosas que tengo que hacer. Gerardo empezaba a considerar la cuestión. Tenía la política de que frente a algo tan importante como el armado de semejante viaje, toda opinión, dato o aporte venía bien. Se le había pasado buscando gente conocida que ya había hecho el recorrido previamente y tener así distintos puntos de vista, experiencias y vivencias, consejos y recomendaciones. Dale, papi, por mí, por única vez te lo pido, dale. Aprovechó ella para insistir viendo que parecía que aflojaba. Está bien, aceptó finalmente, pero armalo después de las 7 que estoy todo el día full, Fueron el jueves a la tardecita, el domingo ya salían. Gerardo, además de su natural escepticismo, tenía una cierta animosidad. Era la primera vez que iba a uno de esos lugares y si esperaba un tipo con lechuzas o elementos de macumba, gallinas degolladas, colgantes estrambóticos y hasta la mesa con la bola de cristal tal como su mente le imponía a partir de imágenes alguna vez vistas en películas o libros, o simplemente pura imaginación, se equivocaba. Llegaron a un departamento común, chiquito, y lo único, si puede decirse extraño, era un fuerte olor a incienso en el ambiente, que provenía de uno de esos palitos tan comunes en esta época que se prenden como un fósforo y largan una baranda importante, y a veces casi ofensiva, y que se consiguen en boliches y mercados de pulgas. Lo recibió un muchacho joven, alrededor de 25 años, le calculó Gerardo, morocho, pelo enrulado cortito y facciones suaves, muy educado y cordial, y con modales algo más que finos. Medio afeminado, fue la primera impresión de Gerardo, lo cual confirmaría después Elena. Pero la primera sensación fue buena, cálida y cordial, y la única nota distinta o de color la puso un enorme gato blanco que ronroneando no dejaba de refregarse entre las piernas de todos. Tras los saludos y presentaciones, el tal Javier fue directamente al grano. Bueno, ¿quién va primero? Gerardo se apuntó enseguida, no solo por la curiosidad, sino por cierta desconfianza en que, pudiendo hablar primero con Elena, el tipo sacara o sonsacara datos o información como para después adjudicárselas como aciertos o vaticinios. Lo hizo pasar a un cuartito con una mesa en el centro y 2 sillas, una biblioteca de un lado con muchos libros que no supo distinguir en ese primer vistazo, y muchísimos adornitos, estatuitas y figuras en todos los estantes. Había almohadones desparramados sobre el piso alfombrado y el olor a incienso era mucho más fuerte. Le llamaron la atención varias jarras de agua dispuestas en el piso contra las paredes en los 4 lados de la habitación. Colgaban algunos cuadros de motivos de dioses, aparentemente hindúes o asiáticos, según creía recordar de enciclopedias o de algún libro que había leído, y uno con la famosa imagen de San Jorge derrotando al dragón. El pitonizo comenzó por explicarle lo básico del proceso, la interpretación de las cartas, los simbolismos, la generalidad de las conclusiones y lo globales que podrían llegar a ser los mensajes que él recibía de las barajas. A Gerardo le pareció como que el tipo se atajaba de antemano y se cubría por si acaso en una actitud defensiva y precavida. Quizás Elena le hubiera adelantado algo de su escepticismo y descrédito. Le pidió que cortara el mazo de naipes 2 veces con la mano izquierda, la del corazón, le explicó. Y recomponiendo el paquete a la inversa, comenzó a sacar cartas depositándolas sobre la mesa como para empezar a jugar un solitario. Las cartas eran extrañas, con figuras, algunas insólitas, una como un dragón, otras de la parca, una como un sistema planetario con 3 lunas, otra con un sol y una espada, y a medida que se desplegaban sobre la mesa despertaban la curiosidad de Gerardo. ¿Sobre qué querés saber?, le preguntó de entrada Javier. La pregunta lo tomó de sorpresa. No imaginaba la selectividad en los augurios o presagios. ¿Qué, te puedo preguntar de cualquier cosa?, exclamó. Sí, le aclaró. Siempre relacionado con vos, trabajo, familia, salud, dinero, proyectos. Ah, mira vos. Se quedó pensativo Gerardo. Y empecemos por la familia, se decidió. Javier observó detenidamente las cartas, sacó otra y la puso debajo de la primera, algo solapada.
Me sale que tenés 2 hijos, un varón y una nena, bien los dos. El varón con algunos problemas de laburo, pero nada grave. Y quizás pronto te hagan abuelo. Aparece algo en un futuro no muy lejano, un advenimiento, una llegada importante. Hizo una pausa. Con Elena, bien, sin problemas, y más lejano, no me aparece nada digno de mención, como una armonía en general, concluyó. La miércoles, pensó Gerardo. La pegó en todo, pero enseguida asoció los aciertos con tantas reuniones previas con Elena. No eran datos muy difíciles de obtener o al menos de deducir. Buscó algo más personal, de lo cual no pudiera tener datos previos del tipo. ¿Y el laburo? Sacó más cartas que fue poniendo ordenadamente debajo de las ya dispuestas. Vos laburás en relación de dependencia, algo relacionado con la electricidad. Dejó la frase inconclusa y lo miró como esperando confirmación. Sí, respondió lacónicamente, no quería aportarle muchos datos. Volvió a las cartas y después de unos instantes dijo: ¿estás más o menos cómodo? Por ahí te sale algún aumento o una mejora, probable pero no muy seguro. Sacó otra carta con la figura de un mago con traje azul, varita y un bonete, por debajo del cual le caía en cascada un pelo largo blanco, tipo Señor de los Anillos. Tenés a alguien arriba tuyo, un jefe, un superior de pelo blanco que te tiene entre ojos. Con ese tenés que tener cuidado. Te va a perjudicar cada vez que pueda, le dijo, y volvió a mirarlo fijamente a los ojos. Gerardo se quedó helado. El gerente, el atorrante de Bacedas, respondía perfectamente a la descripción, y sí, sabía que lo tenía en la mira y era muy mal bicho. Se sorprendió por las palabras de Javier, pensó rápidamente. Si Elena sabría algo de Bacedas, si alguna vez le había comentado algo y esta salame largó la lengua, pero le parecía que no, que nunca le había dicho nada. Trataba de no llevar las cosas del laburo a casa, pero igual le quedaba la duda. El resto bien, le seguía diciendo el ñato. Los compañeros bien, pero cuídate del de pelo blanco. Un poco incómodo, Gerardo cambió de tema. Bueno, ¿y en lo material? Vamos a barajar de nuevo, propuso. Mezcló las cartas y le hizo cortar otra vez 2 veces con la mano izquierda, repitiendo el proceso. Empezó a disponer las barajas mientras le iba diciendo a medida que salían. No veo que vayas a tener problemas de guita, tampoco grandes entradas, pero bien, tranquilo, sin sobresaltos. Hizo una pausa ante la salida de la siguiente carta. ¿Te sale un viaje? Largo, ¿puede ser? Lo interrogó. Sí, respondió otra vez sin dar muchos detalles, desconfiando de lo que le hubiera podido decir antes Elena. ¿Europa, puede ser? Afirmó más que preguntó Javier. Gerardo seguía dudando de las batidas previas de Elena y esperaba que el tipo quisiera sonsacar la información para hacer así sus pronósticos y augurios. Acá sale algo raro, dijo con la salida de la siguiente baraja. Gerardo se movió inquieto en la silla. Justo le iba a sembrar una semilla de preocupación 4 días antes del viaje, porque por más escéptico que aparentaba ser, el pibe lo estaba impresionando con los aciertos y la forma en que llevaba adelante la sesión o la ilusión, como quería convencerse a sí mismo, ya que el aspecto racional de su mente seguía considerando todo como una simulación, un ardid, tipo juego. ¿Qué, algo malo?, preguntó. No, se apresuró a contestar Javier. Es otra cosa. Se quedó callado a la vez que sacaba otra baraja. Sí, te va a pasar algo curioso allá. Vas a volver a tu pasado, largó. ¿Cómo? Gerardo se asombró y quedó descolocado con la salida. Vas a ir a un lugar en donde ya estuviste, en otra vida, en otro tiempo, trató de explicarle. ¿Vos creés en la reencarnación?, le preguntó. No sé, respondió dubitativo. Nunca me puse a pensarlo detenidamente. En principio te diría que no. Bueno, me sale que vas a volver a un lugar donde alguna vez ya estuviste y donde ayudaste a mucha gente, le dijo. ¡A la pelota! Gerardo no pudo reprimir la expresión de sorpresa y consternación. ¿Y eso te sale ahí? No entiendo. No sé, no te puedo dar muchas precisiones, se atajó Javier. Es como que hay un sitio donde quedó una huella, una señal tuya,
No sé explicarlo muy bien. Las cartas dan una cierta orientación que, como te dije, depende de la interpretación de quien las dispone. En este caso, yo. Y para mí es eso. Como que algún lugar por donde vas a andar va a ser muy familiar para vos, muy importante, porque ya pasaste por ahí alguna vez. Y si es como pienso, te vas a dar cuenta. No sé cómo, pero te vas a dar cuenta. Lo vas a reconocer. No te puedo decir mucho más. Yo lo interpreto así, concluyó. ¡A la pelota!, exclamó Gerardo entre sorprendido y asustado. Javier se dio cuenta de la turbación y se apresuró a calmarlo. Ya te dije, tomalo como una alegoría, un simbolismo quizás, no sé. Yo lo entiendo así. Me resulta difícil de explicar, pero ojo, no es nada malo, ¿eh? No es un mal presagio ni nada que se le parezca, al contrario. Lo que sea va a ser para bien. Todo el viaje va a ser para bien, quédate tranquilo, no van a tener ningún problema. Trató de tranquilizarlo. Por ahí no pasa nada y no notas nada y queda como una presunción mía y nada más. Las dudas de Gerardo eran muchas, pero no daba para seguir insistiendo, un poco por la postura del vidente, que parecía haberlo dicho todo ya, y no querer seguir con el tema, y otro tanto porque si seguía exigiendo respuestas iba a dejar entrever su desconfianza y descreimiento, y generaría una situación incómoda que podía terminar mal porque caería en un punto en que le iba a cuestionar todo, y al fin y al cabo no le iba a aportar nada. Pensó en Elena y su fe en el pibe, pero prefirió dejarlo todo así nomás. Así que se levantó empezando a despedirse. Javier no hizo nada por detenerlo y cortésmente también tiró palabras de aliento y buena onda. Le dejó el lugar a Elena y se quedó en el living chiquito con el gatazo dándole vueltas y meditando sobre lo sucedido. No podía decir que se sentía satisfecho. Tampoco había tenido claro desde el principio qué había ido a buscar allí, pero en definitiva había sido una experiencia interesante, algo inquietante, eso sí. Al rato salió Elena, se notaba que ya le había pagado por la consulta y Javier le tiró una última observación mientras le abría la puerta del departamento. Acordate, en algún lugar te vas a sentir como en tu casa. Bueno, a la vuelta te cuento, le contestó despidiéndose, previo pago de las consultas, obviamente. No le dio muchas explicaciones a Elena, que a toda costa quería saber qué le había dicho y qué le había parecido. La tranquilizó contándole algunas cosas sueltas y confirmándole que el pibe le había gustado y lo había dejado conforme. Evidentemente Javier no le había dicho nada a ella sobre el punto particular tratado con él y se lo agradeció íntimamente, porque sería instalarle una preocupación a ella que era tan sugestionable. El episodio pasó, pero el tipo le había instalado el bichito de la duda y la curiosidad, y varias veces se puso a analizar la premonición sin encontrarle ni argumentación lógica ni aplicación práctica. Y en definitiva, con los preparativos de último momento, rápidamente la cuestión pasó a segundo plano y luego casi a la desestimación y al olvido. Y el viaje empezó. Y muy bien, aún a pesar de todo el normal quilombo de aeropuertos, papelerías y traslados, check-in en los hoteles y el acomodamiento en ciudades extrañas, pero sin mayores contratiempos ni dificultades. A Gerardo no le gustaba mucho depender de tiempos y horarios y la imposición de excursiones y visitas que caracterizaban a los viajes grupales, pero siendo la primera vez no se había animado a largarse solo, y como contrapartida era una forma de desligarse de preocupaciones y organizaciones con las complicaciones de idiomas distintos y burocracias administrativas que en todos lados existen. Podría entonces dedicarse exclusivamente a disfrutar de las maravillas prometidas. Y fueron conociendo, primero París, que los deslumbró con su mezcla embriagadora de pasado y presente, con la historia viva de la humanidad a cada paso y el contraste con una urbe cosmopolita y supermoderna, la Torre, el Sacré-Cœur, el Domo y la tumba de Napoleón, el Arco del Triunfo, el barrio de la Défense, Montmartre, Notre-Dame, el Louvre, Versalles, la Conciergerie. ¡Cuánta historia y cuánta belleza! Después siguieron en micro hasta Calais y cruzaron el Canal de la Mancha en ferry, desembarcando en Dover para continuar viaje hasta Canterbury, parada previa a la próxima gran capital, Londres, donde pasarían 3 días. La City los impresionó con su señorío y majestuosidad,
su rica historia también, sus monumentos y una característica social distintivamente reconocida. Buckingham, el Ojo, el Tower Bridge, las casas de Parlamento, el Big Ben, el Westminster, el Soho, Piccadilly y el British Museum, la arquitectura victoriana y la contrastante de Foster, St. James, Hyde Park. Se tenían que pellizcar para convencerse de que estaban disfrutando de esos lugares que tantas veces habían visto por la tele y les habían parecido inalcanzables. Después de dejar la capital inglesa, desandaron el camino desde Calais por la costa norte europea, hicieron una parada corta pero inolvidable en Brujas, la pequeña ciudad de ensueño en Bélgica. Pasaron momentos mágicos en las callecitas y canales, emocionados por tanta belleza pero siguiendo el ritmo impuesto por la compañía, y muy a su pesar dejaron la hermosa localidad y siguieron viaje hasta Ámsterdam, en Holanda. En un día realmente muy loco, como repetía Gerardo. Habían desayunado en Inglaterra, almorzado en Francia, merendado en Bélgica y cenaban en Holanda. Insólito, y con la adrenalina a 1000. 2 días completos le dedicaron a la exótica e increíble ciudad de los canales, levantada sobre superficies ganadas al mar y contenida por el sistema de polders o esclusas, que le aportaban el toque tecnológico a un lugar para asombrarse a cada paso, desde los logros de la ingeniería a la arquitectura tan particular, pasando por la belleza de sus plazas, sus deslumbrantes puestos de flores y también su historia y tradición. Pasearon por las calles con las casas barco estacionadas en los canales, las plazas, la casa de Ana Frank, el Museo Van Gogh, la Zona Roja. No lo podían creer. Hasta tuvieron tiempo de conocer los famosos molinos de viento en una excursión de una tarde a 2 pueblitos cercanos muy pintorescos, Marken y Volendam. Estaban encantados. Dejaron Holanda, siempre con el mismo micro del tour, y entraron en Alemania, con una parada breve en Magdeburgo, y llegaron ya de noche a Berlín. Allí, sobre todo a Gerardo, un apasionado del tema, les impactó todo lo relacionado con la Segunda Guerra Mundial, presente a cada paso, en cada ruina, en cada edificio reconstruido, en los innumerables puestos de souvenirs, en la misma gente, en los guías que resaltaban el horror vivido con el muro y la nefasta división entre las dos Alemanias, huellas terribles, imborrables no solo en las estructuras, edificios y monumentos, sino en el alma de ese pueblo, y podría decirse de toda la humanidad. Recorrían sobrecogidos y tensos los lugares más simbólicos de toda esa etapa y también admiraban el modernismo, especialmente del lado occidental, si bien la separación ya no existía, los adelantos y el empuje de una ciudad y una sociedad que había logrado sobreponerse y superar la tragedia. Del lado oriental quedaban los resabios del paso soviético y del comunismo de tantas décadas, sobriedad, austeridad, monumentos imponentes y una estructura social que costará cambiar después de tanto dominio del miedo y del sometimiento. El viaje ya superaba las expectativas previas de Elena y Gerardo que, fascinados como chicos, disfrutaban cada rincón y cada minuto de esa vivencia única que estaban experimentando. Se despidieron de Berlín y su gran carga emotiva, y tras una parada de algunas horas en Dresden, una ciudad mágica, reconstruida increíble y maravillosamente después de haber sido devastada casi totalmente durante la Segunda Guerra, cruzaron a la República Checa y ya de noche llegaron a Praga, la capital. Si hasta ahí todo les había parecido fabuloso, Praga directamente los emocionó hasta las lágrimas. Ni Elena, ni Gerardo, ni incluso los ocasionales compañeros del tour se podían haber imaginado la existencia de un lugar tan bello, tan apasionante, tan mágico. Era la ciudad más antigua que conocían y su esplendor se había mantenido y conservado durante siglos. No había palabras para describir tanta belleza. Pasaron 2 días plenos de magia e inolvidables, disfrutando de una ciudad extraordinaria. Elena y Gerardo estaban eufóricos. Todo estaba saliendo de maravillas. El grupo era bueno, habían hecho amistad con algunos integrantes con los que tenían más afinidad y se sentían más a gusto. La organización del tour hasta ese momento había sido impecable. Traslados, hoteles, guías, todo de primer nivel y muy bien organizado. El tiempo los había acompañado y el otoño europeo, a pesar de algunos fríos nocturnos, les había deparado días soleados y solamente 2 lluviosos, que justo se dieron durante los desplazamientos entre ciudades, por lo que no les habían impedido disfrutar de todos los lugares visitados. Dejaron Praga
hacia la última parada, Viena, al menos para ellos, ya que el tour seguiría con su itinerario que culminaría en Madrid. Habían elegido terminar su viaje allí porque suponían que siendo tan largo, y la experiencia hasta ese momento les daba la razón, iba a ser muy cansador y ver tantas cosas y lugares los iba a abrumar y saturar en algún momento. Querían descansar un poco, desprenderse de las imposiciones del tour, recorrer un lugar a sus anchas y a su ritmo, y Gerardo casi caprichosamente había insistido con que fuera la capital austríaca. Así que allí se quedarían 3 días completos, solos, antes de emprender el regreso. Compartirían con el grupo 2 noches en el Hotel Artist Tower, muy bueno, pero ubicado muy en las afueras, cerca del aeropuerto vienés. El tour seguiría después su recorrido hacia Venecia y Elena y Gerardo se quedarían solos. Esos 3 días. La noche de la llegada no dio más que para acomodarse, descansar, cenar en el hotel, dado que no había nada cerca, y prepararse para el día siguiente que prometía ser muy intenso. Por la mañana hicieron el tradicional City Tour y las recorridas ya incluidas al Palacio Belvedere, el Hofburg, el Schönbrunn, las costas del Danubio y una visita guiada a la Ópera de Viena. Igualmente había un guía local que les contaba la historia de cada sitio y describía los lugares a medida que los iban recorriendo. Gerardo se había sentido extraño todo el día, particularmente en la parte céntrica de la ciudad. No mal, al contrario, bien, muy bien, estaba eufórico y no pudo evitar recordar aquella sesión con Javier. ¿Habría llegado al lugar predicho? En varios paseos había experimentado una sensación de familiaridad, de conocimiento previo innegable, evidente. ¿O sería el famoso déjà vu? Elena lo había notado, sobre todo por algunas actitudes puntuales. Por ejemplo, cuando en el Palacio Belvedere paseaban por los bellísimos jardines, él se excusó del grupo diciendo que necesitaba ir al baño y sin dudar se dirigió por un sendero entre los setos, sin ninguna indicación ni letrero. El lugar era casi laberíntico, con libustrines separando caminitos, muchas fuentes y estatuas, y todo el grupo seguía al guía del palacio que iba detallando cada rincón del parque. Cuando volvió, Elena le preguntó cómo no se había perdido, pero él le restó importancia al hecho. Y más tarde, en el Burger Theater, donde se adelantó a todo y entró por la zona de palcos a la sala principal, aun cuando no había indicaciones de ningún tipo, ni siquiera en el idioma local, sorprendiendo hasta al propio guía austríaco, quien lo reprendió por su audacia y por meterse en lugares no autorizados. Después del mediodía fueron a almorzar y a pasear a un pueblito de las afueras, Grinzing, famoso por elaborar un vino verde que entonó a todos e hizo más sentida y melancólica la despedida. Esa noche cenaron todos juntos en el restaurante continental del hotel y al fin, al día siguiente, Elena y Gerardo quedaron solos en Viena. Por la mañana, y tras desayunar en el hotel sin prisa y sin las corridas para cumplir con los horarios del tour, caminaron unas 3 cuadras atravesando una zona parquizada muy bonita hasta la parada del tranvía o el tren eléctrico, el llamado S-Bahn o Schnellbahn, que era el final o el principio de línea. Gerardo decididamente se metió en una especie de kiosco de venta de golosinas, diarios y revistas, el único negocio por otra parte en la zona, además de un barcito pequeño tipo panchería, y salió con unos tickets que los habilitaba para viajar por todos los medios de transporte de la ciudad durante 3 días. A Elena le sorprendió lo rápido y fácil que le había resultado el trámite a Gerardo, considerando las dificultades que planteaba el idioma austríaco. Pero como se manejaba bastante bien con su inglés básico, supuso que eso le habría facilitado las cosas. Subieron al moderno transporte casi vacío y esperando el momento sincronizado de la partida y al ratito, empezaron el viaje hacia el centro. Fueron pasando primero por barrios periféricos o suburbios, pero de buen nivel, casi podría decirse que eran zonas residenciales, con casas bien cuidadas y arregladas, todo muy limpio, pulcro y ordenado. La ciudad los impresionaba gratamente. Se iban acercando a las partes más densamente pobladas, barrios populosos, con más tráfico y gente, pero sin perder el orden y la limpieza. De repente Gerardo se paró, abalanzándose hacia la puerta. «Bajémonos acá», le dijo, al tiempo que pulsaba el timbre.
era la Reumannplatz, según indicaban los carteles, y de ahí arrancaba la línea U1 del metro, donde Gerardo se dirigió llevándola sin dudar un instante y haciéndola bajar las escaleras hacia el subterráneo. ¿Estás seguro?, le alcanzó a preguntar ella en la carrera. Sí, le respondió él, y siguieron bajando. El metro, tal como la línea de tranvía, era muy moderno, y la estación limpia y bien organizada aparentemente, aun cuando se movilizaba mucha gente. Pasaron por los molinetes y ya en la plataforma hacia donde Gerardo se había dirigido sin dudar, subieron a uno de los vagones del tren que llegó casi al mismo tiempo que ellos. Otra vez sin consultar mapas ni carteles y tras amenizar el trayecto con comentarios banales sobre la gente y exaltando el sistema de transporte y la modernidad austríaca, Gerardo repentinamente se dirigió hacia una de las puertas después de pasar por varias estaciones con nombres casi impronunciables indicadas en los carteles en el idioma local y volvió a combinarle: «Bajemos acá», mientras se calzaba la mochila en la espalda. Los carteles decían Stefanplatz, y tomando una de las salidas hacia la cual Gerardo se encaminó sin hesitar y mezclándose con la masa de gente que también la había elegido, salieron al exterior en plena calle peatonal, a solo un par de cuadras de la Catedral de San Esteban, cuyas cúpulas y torres se divisaban claramente por encima de los edificios y negocios. Hacia allí se dirigieron. Elena, algo asombrada por la facilidad con que su esposo se había manejado en una ciudad que recién conocían, no dijo nada, pero comenzó a sentirse algo inquieta. Entraron a la Stephandom, una majestuosa construcción antigua y señorial, entreverándose con los turistas de todo el mundo que pululaban y pugnaban por acercarse a las criptas y rincones para, como ellos, admirar los detalles, la arquitectura, estatuas y ornamentaciones que adornaban la famosa iglesia. Cerca del mediodía y algo cansados de tanto trajín y de la larga caminata por dentro de la catedral, eligieron un barcito sobre la peatonal para picar algo, no muy pesado para poder seguir recorriendo por la tarde el casco céntrico. Mientras le traían unos enormes salchichones envueltos en jamón crudo con papas en ensalada y 2 enormes jarras de birra que Gerardo eligió del menú, Elena le hizo notar su actitud tan desenvuelta y decidida en los movimientos de la mañana. «Se ve que te estudiaste bien los mapas y lugares, ¿eh? No le erraste en nada», le dijo. Gerardo decidió entonces contarle aquel episodio con Javier, su predicción y cómo, efectivamente, parecía haber encontrado allí en Viena el sitio preanunciado. «No sé cómo explicarlo», le confió, «pero es como si ya hubiese estado acá. Es como automático, todo me parece familiar y me vienen a la mente como flashes, nombres, lugares, imágenes. Es rarísimo, pero la verdad es que lo estoy disfrutando», concluyó mientras le pegaba un tragazo a la jarra de cerveza. «La pegó el pibe ese, che. Es bueno en serio», agregó. Elena lo había escuchado pensativa. Fácilmente sugestionable, comenzó a preocuparse e imaginarse derivaciones que podrían terminar mal. Tenía una cierta tendencia al pesimismo, a lo trágico, y así se lo hizo saber, pero él le restó importancia y, al contrario, destacó las posibles y eventuales ventajas. «¿Qué va a pasar, tonta? Tenemos que aprovechar. Por ahí conocemos más de lo que pensábamos y sin miedo a perdernos. Despreocupate, vas a ver». Y lo dejó ahí, apurándola a terminar el frugal almuerzo y seguir el plan para conocer más de tan bello sitio. Con cierta aprensión, Elena aceptó las palabras de su marido y trató de tranquilizarse y disponerse a disfrutar los paseos. Tomaron por la peatonal, que al cabo de unas cuadras se hacía calle común y se llamaba Kartnerstrasse, desembocando en la famosa Ringstrasse, en la esquina del imponente edificio del Palacio de la Ópera. La Ringstrasse era una especie de circuito circular formado por varias avenidas que incluía la costanera sobre las riberas del Danubio. Había 2 líneas de tranvía, los rojos y pintorescos tranvías vieneses, no tan modernos como los S-Bahn, pero cómodos y con el toque típico y clásico que los hacía tan atractivos. Estas 2 líneas, la 1 y 2, la recorrían íntegramente, cada uno en una dirección, y con los tickets que había comprado Gerardo, podían subir y bajar las veces que quisieran para apreciar los monumentos, plazas y parques, palacios y edificios que se sucedían repartidos por todo el anillo. Se bajaron primero en el Burgarten, los jardines del Palacio Hofburg, donde estaban los monumentos a Mozart y a Goethe, entre otros.
y tras las correspondientes fotos cruzaron las dos manos de la avenida hasta la otra cuadra, bastante más larga que las nuestras, donde se encontraba el Palacio de María Teresa. El frente era espectacular, con hermosos jardines, muchas fuentes y estatuas, y dentro el Museo de Historia Natural. Pero decidieron no entrar para aprovechar las maravillas que encontraban a cada paso sobre ambas manos de la citada avenida. El Parlamento, el edificio de la Bolsa, la Stockenkirche, la Plaza Freyung y muchas iglesias, la Jesuitenkirche, la Transkanerkirchen, la Rupertkirche y la St. Peters de la Michaelsplatz. Todo era señorial, majestuoso, fantástico, a pesar de los nombres. La Viena imperial se les presentaba con todo el esplendor y la grandeza de otros tiempos, pero vigente y hermosa con los perfectos cuidados de los austríacos que exponían orgullosos su pasado. Gerardo iba y venía, entraba y salía de palacios y edificios, tomaba por callecitas y callejones que desembocaban en otros edificios o plazas de gran belleza, y todo lo hacía con una naturalidad sorprendente, una familiaridad que asombraba y preocupaba de alguna manera a Elena, que lo retaba a cada paso por su audacia y osadía. Pero realmente era como tener un guía propio. ¿Cuántos lugares conocieron gracias a esa particular capacidad de Gerardo? Volvieron esa noche al hotel después de cenar en el subsuelo de un shopping en un restaurante tipo autoservicio llamado Rosenberg, excelente, con comida típica y muy barato. Siempre con la guía segura de Gerardo hicieron las combinaciones de tranvía, metro y tren para volver al hotel, culminando un día fabuloso, exhaustos y felices. Al otro día, después del abundante desayuno continental, salieron otra vez hacia el final de línea del S-Bahn y subieron al convoy detenido esperando la hora exacta de la partida. Eligieron los mejores lugares que ya tenían prácticamente todo para ellos y al rato partieron hacia el centro. Descendieron nuevamente en la Reumannplatz y tomaron el subte, pero se bajaron en una estación anterior, la Karlplatz, y salieron hacia el exterior en la plaza del mismo nombre, enmarcada por edificios imponentes entre los que sobresalía la iglesia Karlskirche, con una historia particular según había averiguado Gerardo. Esa iglesia había sido construida por el emperador Carlos VI, cumpliendo la promesa realizada si la ciudad se salvaba de la terrible epidemia de peste en 1713 a San Carlos Borromeo, patrono en la lucha contra la cruel enfermedad. El edificio era hermoso, sobresaliendo dos columnas trajanas con escenas de vida del santo esculpidas en sus superficies. Una representaba la constancia, la otra el valor, y la estatua del santo creada por el escultor italiano Lorenzo Mattielli coronando el portón, y dos pórticos laterales que conducían a las entradas por ambos lados. El interior también era muy bonito, con un altar espectacular, el púlpito ricamente decorado con rocalle y guirnaldas de flores, y toda la cúpula adornada con frescos de Johann Rothmeier. La recorrieron sobrecogidos y en silencio, admirando la belleza y el simbolismo, y tras un largo rato salieron y se sentaron a descansar en un banco de la plaza, frente a una escultura al lado de una fuente que, según leyeron los tantos datos que había conseguido Gerardo, se llamaba Los Arcos de la Colina, y había sido realizada por Henry Moore en 1978. Los rodeaban el imponente edificio del Museo Histórico de la ciudad, la Embajada de Francia, la Universidad Técnica, los pabellones de la Karlplatz y el Musikverein, una sala de conciertos sede de la Orquesta Filarmónica de Viena. Gerardo se incorporó entonces de repente y le dijo: «Vení, vamos para allá». Y tomándola de la mano y llevándola casi a la rastra, cruzaron raudamente la Lothringerstrasse y se metieron por la calle Dumbastrasse, pasando casi corriendo por los laterales del Musikverein. Donde terminaba el paredón del edificio, Gerardo se fue deteniendo. Seguía una casa con una fachada muy antigua y señorial, amplios ventanales, altos, con cortinados interiores que se apreciaban muy finos y de calidad, y a continuación una puerta de madera muy gruesa y robusta, y aparentemente muy antigua, frente a la cual se detuvo y se quedó mirándola casi extasiado, como en trance. Se veía al costado, arriba, una plaquita con el nombre de la calle y el número 42, y abajo la marca de lo que debería haber sido otra placa, pero que ya no estaba. Gerardo seguía mirándola fijamente. «¿Qué pasa, papi? ¿Qué hay acá?», le preguntó Elena nerviosa.
Él no contestó, se pasó la mano por la frente y se agachó frente a los 2 escalones de mármol que alguna vez seguramente habían sido blancos y el paso del tiempo habían convertido en un grisáceo sucio, percudidos y agrietados. Se inclinó un poco más y comenzó a pasar la mano frenéticamente por la parte inferior del ala sobresaliente del más bajo, hasta que en un momento se detuvo, casi llegando a una de las curvaturas laterales y dando un respingo y profiriendo una exclamación, se paró al instante sosteniendo entre sus dedos una llave, vieja, de bronce. ¿Cómo encontraste eso?, le preguntó Elena. ¿Cómo sabías que estaba ahí? Ay, Gerardo, me estás asustando. No sé, le contestó dubitativo al principio. No puedo explicarle, pero yo conozco esto. No sé. Y mirándola fijo y con determinación le espetó. Tenemos que entrar. ¿Qué?, se alarmó ella. ¿Estás loco? Llamá por lo menos primero a ver si atienden. No hay nadie, le contestó él muy seguro. ¿Y cómo sabes que no hay nadie, se empezaba a enojar Elena. ¿No ves que no hay nadie? ¿Que está la llave acá? Dale, vamos, volvió a apurarla. Pero ¿cómo vamos a entrar a un lugar que no conocemos? ¿Y si aparece alguien? ¿Qué vas a decir? ¿Y el idioma? ¿Qué vas a decir si te hablan en alemán? ¿Y si llaman a la policía?, argumentaba Elena protestando. Mirá si terminamos presos acá en un país extraño. ¿Qué vamos a hacer? Elena ya estaba entrando en pánico. No me puedo quedar así, le contestó Gerardo. Yo conozco este lugar, no sé, tengo que verlo. Se me aparecen como imágenes en la cabeza. No me puedo ir sin saber, ¿me entendés? Pero ¿cómo, Gerardo? ¿Por qué? ¿Qué hay acá? Elena casi lloraba. No sé, le contestó ofuscado. Es lo que tengo que ver. No sé cómo ni por qué. Pero es como si hubiera estado antes acá. Tengo que entrar, le dijo decidido, y metiendo la llave en la cerradura agregó, vos esperame acá afuera. La llave encajó perfectamente y con apenas un par de giros sin ningún esfuerzo abrió. Gerardo tomó el viejo picaporte, también de bronce y de bella forma, y empujó, abriendo la puerta. Se veían unos escalones del mismo tipo que los de afuera que seguían hacia arriba, menos gastados y en consecuencia más blancos, pero llenos de tierra. Parecía que hacía bastante que nadie los usaba. La pintura, alguna vez celeste suave de las altas paredes, estaba descascarada y cayéndose. Se filtraba una luz desde lo alto por lo que parecía ser una claraboya arriba de otra puerta al final de los escalones. Había muchas telas de araña y todo parecía abandonado. Gerardo entró y empezó a subir. Elena espió y viendo el abandono se animó y entró también, mirando previamente a ambos lados de la calle verificando que no hubiera nadie. Le daba más miedo quedarse sola afuera y prefirió al menos estar con él. Entornó la puerta cuidando de que no se cerrara del todo y se quedaran encerrados. La posibilidad la hizo estremecerse e íntimamente lo puteó Gerardo por el momento que le estaba haciendo pasar. Llegaron hasta la puerta de arriba de madera, dividida en la mitad superior en compartimientos con vidrios transparentes que dejaban ver postigos interiores, también de madera, uno de los cuales estaba caído, colgando de una sola bisagra en una postura torcida, que dejaba una rendija por la que Gerardo trató de ver adentro. Tanteó el picaporte y al encontrarlo cerrado o más bien trabado, hizo presión con el hombro al tiempo que empujaba la manija con fuerza hacia abajo y con un chasquido sordo la puerta cedió, haciendo caer el postigo inferior que colgaba roto con un ruido que a Elena le pareció una bomba. ¡Gerardo!, lo retó. «Shh, ¿no ves que no hay nadie?», la calmó, y empujando la puerta entreabierta se metió con Elena atrás aferrada de su brazo. Estaban en una habitación mediana, con piso de tablas. Había algunos muebles, sillones y cómodas cubiertos con trapos y sábanas, y mucha tierra depositada en todos lados. De otro postigo roto, ya caído, de una ventana ubicada al fondo, se filtraba la luz del mediodía. Era evidentemente un living o una sala de recepción, y 2 puertas cerradas, una a cada lado, llevaban a otras habitaciones. Del techo colgaba una araña antigua, adornada con cuentas de vidrio pero sin lámparas, y lo que en principio parecían portalámparas eran recipientes para velas. «¿Qué es esto, Gerardo? ¿Tenés idea?», preguntó susurrando Elena. No sé, pero siento como si yo hubiera estado en esta pieza. Me resulta tan familiar, no sé cómo». Y sin terminar la frase se dirigió a uno de los muebles contra la pared
y de un tirón bajó la tela que lo cubría, levantando una nube de polvo que la luz oblicua del sol que entraba por la parte de la ventana descubierta revelaba en suspensión, instalando como una niebla en el cuarto. «Gerardo», lo volvió a retar histéricamente Elena, «no toques nada, por favor, esto está abandonado, pero un dueño tiene que tener. Y si justo vienen, y si alguien nos vio entrar y llamó a la policía, vámonos, Gerardo, por favor, te lo pido». Él no le hizo caso, ni siquiera le contestó, y se quedó mirando el mueble, una especie de aparador muy antiguo, con un espejo central y estantes de vidrio también espejados y rebatible en la parte superior. Sobre la superficie plana de mármol rojizo y bajo los espejos había 4 cajoncitos con el frente finamente tallado y pequeñas aldabas a modo de manijas. Abajo se disponían otros 4 cajones, grandes, que ocupaban todo el frente del mueble y con 2 aldabas cada uno similares a las de los cajoncitos, pero más grandes. Era muy bonito, aun con lo sucio y descuidado que estaba, y debía ser muy antiguo. El trapo algo lo había protegido, pero igualmente una fina capa de polvo lo cubría íntegramente. Gerardo resueltamente tomó uno de los cajones centrales por la manijita y lo sacó completamente, dejándolo afuera sobre el mármol. Estaba vacío. «¿Qué haces? Te dije que no tocaras nada», lo reprendió Elena. «Shh», la conminó él a callarse, y metiendo la mano y parte del brazo en el hueco donde calzaba el cajoncito, sacó algo. «¿Qué es?», le preguntó Elena intrigada. «¿Cómo sabía?». Dejó la frase sin terminar. Había sacado una especie de medalla o moneda grande. En realidad se veía grande como para ser una moneda. Era definitivamente una medalla, pesada, dorada, aunque algo opaca, y ceñida a una especie de cinta amarronada de la cual Gerardo la sostenía, haciéndola girar delante de sus ojos lentamente bajo la pálida luz. De un lado tenía la imagen de una especie de edificio con columnas, tipo Partenón griego, y en la parte inferior, como repujados en relieve, unos libros apilados y una antorcha. Del reverso se veía, con un relieve mucho menor, casi un estampado, una especie de campo que en lugar de sembrados con flores o plantas tenía plantadas banderas, y en la parte superior un sol, con rayos salientes y a los costados como espigas y alas alternadamente. En ambos lados, sobre los bordes y siguiendo el arco de círculo, había inscripciones, algunas en alemán, otras parecían latín. «Es hermosa», dijo Elena. «Algo tiene que significar», respondió Gerardo pensativo. «Vamos, papi, tengo miedo», le pidió ella. «Deja todo como estaba y vamos. ¿O vas a buscar algo más?». No, le dijo. Y agregó, «me la llevo». «Pero papi, ¿cómo te vas a llevar una cosa que parece valiosa? ¿Y si nos descubren? ¿Si llaman a la policía?», protestó. «¿No ves que no hay nadie? Y nadie sabía que estaba ahí. Si no, la hubieran sacado», argumentó Gerardo, y como pensando en voz alta siguió, «¿por qué no se la llevaron? ¿Por qué no la encontraron? ¿Por qué la encontré yo? ¿Cómo puede ser?». Comenzó a abrir y fijarse en los otros cajones, los de arriba y los de abajo. Los sacaba y miraba en el hueco. Nada. Todos estaban vacíos y no había nada detrás, solo polvo y tierra. El ruido que estaba haciendo inquietó más a Elena, que le suplicó, «Vamos, Gerardo, ya está, no hay más nada, tengo miedo, por favor, vamos». Gerardo asintió. Volvieron a colocar todos los cajones en su lugar y cubrieron el mueble con la tela amarillenta, dejándolo casi como estaba. Él quería ver los otros 4, pero Elena se puso firme y lo obligó a desistir y salieron. Les costó volver a cerrar la puerta, así que la arrimaron todo lo que pudieron y bajaron los escalones hasta la puerta de calle. Elena agradeció al cielo que permanecía entornada y no se hubiese cerrado. Igualmente se imaginaba que afuera iba a estar lleno de policías y gente esperándolos para arrestarlos, pero al asomarse comprobaron que la calle seguía tranquila y sin gente. Venía un auto y se metieron nuevamente adentro hasta que pasara. Se veía algo de gente en la plaza, a lo lejos, pero evidentemente no habían llamado la atención. Gerardo cerró con llave y tuvo la intención de llevársela también, pero Elena se opuso, argumentando que si la dejaba donde la había encontrado, al menos nadie sospecharía de que alguien había entrado, y hasta que no comprobaran las huellas que seguramente habían dejado arriba no habría peligro. Con el mayor disimulo posible volvieron hacia la plaza.
Gerardo llevaba aún la medalla en la mano y seguía pensativo y callado. Elena se la pidió y la guardó en su cartera, y con la mayor premura posible se metieron al metro y se bajaron en la Stefanplatz. Buscaron el mismo boliche donde habían comido el día anterior y se ubicaron en una mesa en un rincón, ya más tranquilos y relajados. Mientras esperaban el pedido analizaron lo sucedido, pero no le encontraban lógica ni explicación, lo cual incomodaba a Gerardo y atemorizaba a Elena, que atribuía el hecho a causas sobrenaturales, esotéricas y hasta celestiales, destacando por supuesto los oportunos y acertados vaticinios de Javier. Gerardo quería investigar, ir a organismos oficiales para recabar datos de la casa, de los dueños o antiguos moradores y establecer un nexo entre el pasado y la medalla encontrada y quizás así encontrarle una explicación a su incidencia y aparente conocimiento. Insistía en hacer examinar la medalla en museos o universidades para que le ayudaran a determinar su procedencia e historia. Estaba desesperado por saber. Pero Elena comenzó a enumerarle las complicaciones y consecuencias que podría acarrear hacerlo público y aún más oficial su descubrimiento. Aparte de terminar investigado y sospechado, te van a quitar la medalla, no la vas a ver más, y si es que zafás de ir en cana y te dejan volver, argumentó. Con que te retengan unos días, chao, acordate que tenemos vuelo para mañana. Trataba de calmarlo y conformarlo. Déjalo así, papi. Llévate la medalla y de última averiguá ya en casa, tranquilo. Roguemos que nadie se dé cuenta hasta mañana y no tengamos problema para salir, ¿eh? Dale, papi, por mí te lo pido. No vas a ganar nada levantando la perdiz acá. Dale, papi, por favor, terminemos el viaje bien, ¿eh? Le pidió casi suplicándole. A regañadientes Gerardo reconoció que ella tenía razón y que los riesgos eran muchos, pero la duda lo carcomía y le avisó que aunque más no fuera, empezaría a tratar de averiguar algo en internet, en el hotel. Terminaron de comer, pasearon otro rato por la Ringstrasse, pero él estaba tan impaciente que emprendieron el regreso. Ya no era lo mismo, y no podía disfrutar plenamente de esa ciudad maravillosa que le había instalado una cuestión por dilucidar que consideraba crucial y fundamental en su vida. Al otro día, a las 9, los pasaron a buscar de la agencia para trasladarlos al aeropuerto con la suficiente antelación y a la 1 partieron en el avión de regreso, tras pasar por todos los controles sin inconvenientes, a pesar de la angustia de Elena que esperaba que en cualquier momento los detuvieran y no los dejaran salir. La vuelta, aún con todos los avatares de migraciones, equipajes y traslado, fue sin problemas, y llegaron por fin a su hogar, felices por las experiencias vividas y los maravillosos lugares conocidos, y con un dilema por resolver. Apenas instalado en su casa, Gerardo continuó con la búsqueda por internet que había iniciado en el lobby del hotel en Viena. Consultó también enciclopedias virtuales y buscó en libros de la biblioteca del Club del Barrio, y hasta concertó una cita con un historiador conocido de un amigo suyo que aportó bastante para esclarecer lo que se había transformado casi en una obsesión. Las leyendas en la cara donde estaba el templo y los libros eran en latín. Una decía Academia Naturae Curiosorum y se refería a un organismo que existía a principios de 1700 en Viena, predecesor de la Universidad Técnica y de muchos institutos de investigación científica. La otra, Methodus Iatrici Curandi, hacía referencia a una rama histórica de la ciencia que enlazaba la química y la medicina con bases en la antigua alquimia y que investigaba explicaciones y aplicaciones químicas a los procesos patológicos y psicológicos del cuerpo humano. Las inscripciones en la otra cara estaban en idioma austríaco o prusiano de aquella época, donde bajo el reinado de los Habsburgo se lo conocía como Imperio Austrohúngaro. Osterreichsches Staatsarchiv significaba algo así como archivo estatal o del imperio, con todas las implicaciones que traía leer ese idioma tan complicado. Y considerando la fecha estampada en la medalla, 1714, fue el historiador quien arriesgó la hipótesis que a Gerardo le pareció más creíble y probable y que encajaba con la posibilidad fantástica y alucinante que Gerardo se cuidó de no divulgar, basada en las predicciones de Javier y la extraña experiencia vivida en Viena. El catedrático suponía que la medalla era una especie de premio o reconocimiento al mérito a alguien
tras la lucha contra la peste del 1713, que había basado su participación e injerencia en los trascendentes trabajos de un tal Bernardino Ramazzini de Módena, considerado como el padre y precursor de la medicina laboral, pero que también había dedicado parte de su vida a combatir enfermedades endémicas y epidemias. Muchas de sus valiosas observaciones estaban contenidas en un volumen titulado Constitutione Epidemicae y en su Oratione Iatrici Argumenti de 1708. Justamente en base a estos estudios y trabajos se aplicó la quina como acción terapéutica frente a epidemias febriles y de ahí las leyendas referenciales en la medalla, el methodus curandi. El panorama se aclaró algo para Gerardo desde el punto de vista de la información proveniente de hechos y datos históricos y científicos, pero los interrogantes y dudas que se le generaron fueron aún mayores, siempre sobre la extraordinaria experiencia que habían tenido en la capital austríaca. ¿Había sido él en una vida pasada un médico o un alquimista que, aplicando los descubrimientos de Ramazzini, había ayudado a mucha gente a superar la terrible enfermedad? ¿Por eso había hallado la medalla en un escondite que evidentemente nadie más conocía? ¿A eso se refería Javier en su predicción? ¿Quedaba probada o al menos muy probablemente confirmada la existencia de vidas anteriores, la transmigración del alma? Si no, ¿cómo podía explicarse el conocimiento, las sensaciones y el hecho físico, el hallazgo experimentado por Gerardo? Sugestión, clarividencia, reencarnación. Los enigmas quedarían planteados y quizás imposibles de responder y comprobar fehacientemente, pero al menos para Gerardo, la medalla que luce sobre el aparador del living de su casa, donde Elena la ubicó sobre una base de cristal, es un testigo, una prueba irrefutable, un recordatorio innegable de un pasado omnipresente. Y Elena ya no va más sola a sus sesiones con Javier.